El constante bip del monitor de corazón resuena en la sala. Cada sonido es un recordatorio de vidas en juego. Pero para James, ese latido se convierte en un eco de su propia existencia. Un médico brillante, admirado por sus colegas pero atrapado en un laberinto de dudas. Mientras salva vidas, su corazón late con fuerza por alguien que no puede nombrar. La imagen de su amor prohibido lo persigue. Un hombre que comparte su pasión por la medicina, pero también su miedo. Miedo a ser descubierto. Miedo a perderlo todo. James se detiene un instante. La luz fría del hospital ilumina su rostro, revelando una lucha interna. ¿Qué pasaría si su secreto saliera a la luz? La idea lo consume. La aceptación parece un sueño lejano. La discriminación, una sombra constante. En el pasillo, escucha risas. Sus compañeros hablan de sus vidas, de sus parejas. Él sonríe. Pero su corazón se hunde. ¿Por qué es tan difícil ser quien realmente es? La pregunta lo atormenta. Un paciente entra en la sala. James se recompone. Su deber es salvar vidas, no perder la suya. Pero mientras examina al hombre, su mente divaga. Imagina un futuro donde el amor no es un secreto. Un futuro donde puedes ser libre. El bip del monitor se acelera. ¿Es el corazón del paciente o el suyo? La tensión crece. James siente que el tiempo seguirá ocultando su verdad, ¿o se atreverá a vivirla? La sala se llena de silencio. La pregunta queda en el aire. ¿Qué camino elegirá James? James se sienta en el borde de su cama. La luz de la ciudad entra por la ventana, pero no ilumina su alma. Su apartamento es un laberinto de recuerdos vacíos. Las paredes frías y grises parecen susurrar secretos de un amor que nunca llegó. Mira su reflejo en el espejo. Un hombre exitoso pero con una sombra de tristeza en los ojos. ¿Por qué, a pesar de todo, se siente tan solo? La risa de sus compañeros resuena en su mente, pero no puede unirse a ellos. La aceptación parece un espejismo, un deseo inalcanzable. En la cocina, el aroma del café recién hecho se mezcla con el aire denso de la soledad. Cada sorbo es un recordatorio de lo que le falta. Se pregunta si alguna vez encontrará a alguien que lo vea más allá de su éxito. ¿Es su vida un escenario donde todos actúan menos él? La noche cae, y las luces de la ciudad parpadean como estrellas lejanas. James se asoma por la ventana. Ve parejas caminando de la mano, riendo, compartiendo momentos que él anhela. Su corazón late con fuerza, pero el miedo lo paraliza. ¿Qué pasaría si se atreviera a amar? El eco de su propia voz resuena en su mente. ¿Soy suficiente? La pregunta lo atormenta. La lucha interna entre el deseo y el miedo lo consume. Se siente atrapado en un ciclo de rechazo, incluso de sí mismo. Cierra los ojos, respirando hondo. La soledad lo envuelve. Pero en su interior una chispa de esperanza comienza a brillar. Quizás, solo quizás, el amor no sea un lujo sino una posibilidad. James siempre había sido un chico reservado. En su mundo, las montañas eran su refugio. Pero todo cambió cuando conoció a Alex, un montañista audaz, con una sonrisa que iluminaba la oscuridad. Sus ojos verdes, profundos como el bosque, revelaban una vulnerabilidad que James nunca había visto. Cada vez que Alex se acercaba, el corazón de James latía más rápido. Era un deseo pero la lucha interna lo consumía. ¿Podía permitirse sentir algo por otro hombre? La sociedad lo había enseñado a esconder su verdad, a vivir en la sombra del miedo y la vergüenza. Una tarde, mientras escalaban una pared rocosa, Alex se detuvo. Miró a James con intensidad. ¿Alguna vez has sentido que no encajas? La pregunta resonó en su mente. James tragó saliva, sintiendo el sudor en su frente. La altura lo hacía sentir vulnerable, pero la mirada de Alex lo anclaba. El viento soplaba fuerte, trayendo consigo el aroma fresco de la tierra. James cerró los ojos un momento, dejando que la brisa acariciara su piel. En ese instante se dio cuenta de que la montaña no era su único desafío. Era su propia identidad, su deseo oculto. ¿Podría aceptar lo que sentía? ¿Podría ser libre?
Mientras continuaban la ascensión, la tensión entre ellos crecía. Cada roce accidental, cada risa compartida, era un recordatorio de lo que estaba en juego. James sabía que el amor podía ser tan peligroso como escalar una montaña. Pero, ¿qué pasaría si se dejaba llevar? ¿Qué pasaría si, por una vez, se permitía ser él mismo? La respuesta lo atormentaba. James se detiene frente a la ventana. La lluvia golpea el cristal, creando un murmullo constante. Su mente está en guerra. Alex, en el sofá, lucha con sus propios demonios. La fragilidad de su ser lo hace aún más atractivo. Pero, ¿debería cruzar esa línea? La habitación huele a desinfectante y a la fragancia de la loción de Alex. Cada vez que se acerca, siente un tirón en su pecho. La conexión es palpable, pero el miedo lo paraliza. ¿Qué pasaría si se dejaba llevar? ¿Y si todo se desmoronara? James recuerda su infancia. Las miradas de desaprobación, las risas burlonas. Siempre había sido el chico que se escondía. Ahora aquí está, al borde de una decisión que podría cambiarlo todo. La aceptación de sí mismo es un camino lleno de espinas. ¿Está listo para recorrerlo? Mientras observa a Alex, siente una mezcla de deseo y compasión. La vulnerabilidad de Alex lo atrae, pero también lo asusta. ¿Es amor o solo una necesidad de salvar a alguien? La línea entre lo profesional y lo personal se desdibuja. Un rayo ilumina la habitación, revelando la tristeza en los ojos de Alex. James siente un nudo en el estómago. La lucha interna se intensifica. ¿Debería arriesgar su carrera por un amor que podría no ser correspondido? La presión de la sociedad pesa sobre sus hombros. La lluvia se convierte en un torrente. Cada gota es un recordatorio de lo que podría perder. James cierra los ojos, respirando hondo. La decisión se cierne sobre él como una sombra. ¿Se atreverá a amar o se quedará atrapado en el miedo? El aire estaba cargado de tensión. James se quedó paralizado, sintiendo el calor del abrazo inesperado. Era como si el mundo se detuviera. Su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando en su pecho. Podía permitir que alguien entrara de nuevo en su vida. La fragancia del perfume de Alex lo envolvía, un aroma a madera y especias que lo hacía sentir vivo, pero al mismo tiempo lo llenaba de miedo. Había estado aquí antes, en este mismo lugar, con la misma esperanza, pero el dolor de la traición aún lo perseguía. James cerró los ojos, tratando de bloquear los recuerdos. La risa de su ex, las promesas susurradas en la oscuridad. Todo se desvaneció en un instante, dejando solo la pregunta: ¿debería arriesgarse otra vez? La inseguridad lo asaltó. La sociedad no siempre fue amable. Había escuchado los murmullos, las miradas de desaprobación. Ser quien era, amar a quien amaba, era un acto de valentía. Pero, ¿y si el amor lo dejaba vulnerable? El abrazo se apretó, y James sintió la calidez de Alex. Era un refugio, pero también un recordatorio de lo que podía perder. La lucha interna lo consumía. ¿Debería abrir su corazón o construir un muro más alto? Las lágrimas amenazaban con brotar. La lucha entre el deseo y el miedo lo desgastaba. La aceptación parecía un sueño lejano. Podría encontrar la fuerza para amar sin miedo. El abrazo se convirtió en un campo de batalla. James respiró hondo, sintiendo la vida vibrar a su alrededor. La tormenta de emociones rugía en su interior. ¿Qué camino elegiría? La habitación estaba en silencio. Solo se escuchaba el suave zumbido del ventilador. James miraba a Alex, sus ojos llenos de incertidumbre. La luz del atardecer se filtraba a través de la ventana, tiñendo todo de un dorado cálido. Pero en su pecho, un frío helado se apoderaba de él. ¿Y si no soy suficiente?, pensó. La confesión de Alex lo había golpeado como un rayo. Siento lo mismo, había dicho, y esas palabras resonaban en su mente. Pero, ¿qué significaba eso para él? Podía amar a alguien sin perderse en el proceso. James recordaba las miradas de desaprobación, las risas burlonas en el colegio. La lucha interna era constante. La aceptación de su propia identidad era un camino lleno de espinas. Cada vez que se acercaba a Alex, sentía una mezcla de deseo y miedo. ¿Podría abrir su corazón sin que se desmoronara? El aroma del café recién hecho llenaba el aire, pero no podía disfrutarlo. Su mente estaba atrapada en un laberinto de dudas. ¿Qué pasará si me entrego? ¿Y si me rompo? La idea de amar lo aterraba.
La vulnerabilidad era un lujo que no podía permitirse. Alex sonrió, pero James no podía corresponder. La sombra de la inseguridad lo envolvía. La lucha por ser auténtico lo consumía. ¿Es posible ser amado y al mismo tiempo no perderse a uno mismo? Esa pregunta lo atormentaba. La luz del sol se desvanecía, dejando la habitación en penumbra. James sintió un nudo en el estómago. La revelación era desgarradora. Amarse a sí mismo era el primer paso, pero ¿podría hacerlo mientras amaba a Alex? La respuesta seguía siendo un eco en su mente. Un misterio sin resolver. La brisa fría de la montaña acariciaba el rostro de James. Su corazón latía con fuerza, como si supiera que el momento se acercaba. Miró hacia arriba, donde la cima se perdía entre las nubes. ¿Era el amor una cima inalcanzable? El miedo lo envolvía. Recordó las miradas de desaprobación, los murmullos a sus espaldas. La lucha interna lo consumía. ¿Qué pasaría si se atrevía a ser él mismo? La idea de ser rechazado lo paralizaba. Pero, ¿qué era más aterrador? ¿El rechazo o vivir una vida de mentira? El aroma a tierra húmeda y pino fresco llenaba el aire. Cada inhalación le recordaba que estaba vivo, que tenía derecho a amar. Pero el eco de su propia voz resonaba en su mente. No eres suficiente. No serás aceptado. James cerró los ojos, tratando de silenciar esos pensamientos. Se imaginó en la cima, con su pareja a su lado, riendo y abrazándose. La imagen era tan vívida que casi podía sentir el calor de su cuerpo, pero la duda lo atrapaba. ¿Podría ser feliz en un mundo que a menudo no lo aceptaba? Un escalofrío recorrió su espalda. La montaña parecía desafiarlo. ¿Dejaría que el miedo lo controlara? ¿O, por el contrario, se atrevería a escalar la montaña del amor, a enfrentar sus demonios? El silencio era abrumador. Solo el sonido del viento rompía la tensión. James sabía que la decisión estaba en sus manos. Con cada paso que daba, se acercaba a la respuesta. ¿Sería capaz de liberarse de las cadenas del miedo? La cima lo esperaba, pero solo él podía decidir si dar el siguiente paso.